Listo. Em, el ejercicio de hoy nos trae un nuevo tipo de desplazamiento, ¿no? Ahora nos está pidiendo calcular el desplazamiento angular absoluto, ¿no? O sea, vamos a ver exactamente qué es en qué consiste este tipo de desplazamiento. Y esto se ve en la estructura virtual, ¿no? Entonces, más adelante, cuando lleguemos a la estructura virtual, vamos a ver cómo se plantea este desplazamiento angular absoluto, ¿no? Dice el tramo BD. Para cualquier tipo de desplazamiento que nos dé, los pasos son exactamente iguales, no van a variar. Estructura con la carga real, reacciones y esfuerzos internos. Estructura con la carga virtual, reacciones y esfuerzos internos. El procedimiento es el mismo. Lo nuevo de este ejercicio es que nos está dando valores conocidos de asentamiento en los apoyos. En este caso, nos está dando que el asentamiento en los apoyos puede darse en cualquier tipo de apoyo. En el apoyo móvil, en un apoyo fijo, en un empotrado, etc. Y existen tres tipos de asentamiento. Primero, hay un asentamiento vertical, que va a tener cierto valor. Suelen dárselo en metros o en milímetros. Ustedes saben, como todas nuestras unidades están en metros o solemos trabajar en metros, esto al final van a tener que convertirlo en metros. Igual, existe un asentamiento en dirección horizontal, que puede ser a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y un asentamiento en posición radial, ¿no? O sea, un asentamiento angular. Ahora viene el tema de los signos. Nosotros, para la materia de análisis estructural 1, vamos a tener la siguiente convención de signos, no solamente para contenido del primer parcial, sino para el segundo, inclusive para contenido de examen final, esta convención de signos se respeta, o sea, es una convención de signos que no va a variar. Entonces, todo lo que son fuerzas, todo lo que es, o sea, hablando de esfuerzos internos, todo lo que son desplazamientos, todo lo que son asentamientos, en general todo, pero en nuestro caso asentamientos, si tu asentamiento es hacia arriba, hablando de asentamientos lineales, va a ser positivo. Si tu asentamiento va hacia la derecha, va a ser positivo. Y si tu asentamiento gira en sentido antihorario, va a ser positivo. Todos los asentamientos que sean contrarios a estos sentidos van a ser negativos. Fíjense aquí, este asentamiento ρh de 3 milímetros es con signo positivo porque está yendo hacia la derecha. Coincide con nuestra adopción de signo. Este asentamiento vertical está yendo hacia abajo, ¿no? O sea, opuesta a nuestra convención de signo. Entonces yo le di signo negativo. Y el asentamiento angular tiene un giro antihorario. Coincide con nuestra convención de signo. Entonces este asentamiento es positivo. Entonces esto es mucho a tomar en cuenta, puesto que si yo me equivoco de signo, el resultado va a variar grandemente. O sea, de darme un resultado, no sé, de 30 milímetros, me puede dar uno de 2 millones. O sea, esto es, hay que tener mucho cuidado con el tema de los signos, ¿no? Puede hacerme variar mucho el resultado. Pero ya saben cuáles son los positivos. Esta es nuestra conversión. Arriba, derecha, antihorario, positivo. Bueno, borremos. Ahora, de ver, creo que hay una pregunta. Ah, ya, eso lo vemos al final con el tema de la ayuntía. Bueno, entonces sigamos. Paso previo, nos dan el valor de la sección. En este caso, el ingeniero siempre suele darle secciones rectangulares, no se preocupen. En este caso es una sección rectangular con base de 20 centímetros y altura 60 centímetros. Lo que tenemos que hacer es calcular la rigidez, o sea, el producto de E por I o módulo de elasticidad por la inercia de la sección. Entonces, primero calculo la inercia baricéntrica de la sección, que es una sección rectangular.
base por altura al cubo sobre 12. Recordemos que todas nuestras unidades para análisis estructural, para la materia, están en metros. Entonces reemplazo estos valores en metros. 0,20 por 0,60 al cubo entre 12. Sigo haciendo este cálculo, me da que la inercia es 3,6 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Y multiplico la inercia por el módulo de elasticidad, que siempre va a ser dato. Y eso me da que la rigidez es igual a 75.600 toneladas por metro, ¿no? Esto es toneladas por metro. Perfecto. Entonces, ahora ya tengo esos valores. El ingeniero también suele darles a veces, no le da directamente el valor del módulo de elasticidad, ¿no? Le da una formulita que está en función de la tensión de servicio del hormigón, ¿no? No creo que es la resistencia característica del hormigón, ¿no? Que es F'C, este valor. Si no me equivoco, esa formulita que usa suele variar de semestre a semestre o de año a año. Ustedes ya saben cuál es esa fórmula, creo que es 4500 por ahí de F'C, es dependiendo de cuál es este semestre. Entonces, no es más que agarrar esa fórmula y reemplazar este valor, ¿no? Y automáticamente le va a dar el valor de E. Entonces, algo extra que considerar para calcular este valor de E. Pero eso no va a variar nada a la hora de llegar al E por I. Van a llegar igual a un valor de rigidez, ¿no? Que es recomendable calcularlo al principio para tener mayor orden. Primer paso. Primero calculamos la estructura con la carga real. O sea, la estructura con la carga real o en el sistema real es la estructura con todas las cargas que me dan al principio, que son las que están pintadas en color azul, ¿no? Y las que están en color rojo son las reacciones en los apoyos. Entonces, voy a agarrar y decir sumatoria de momentos en la articulación C, pero de la chapa que se encuentra a la izquierda de esta articulación, ¿no? O sea, solamente tomo en cuenta las fuerzas que se encuentran a la izquierda de la articulación. No voy a hacer sumatoria de momentos de toda la chapa, solamente de las fuerzas que están a la izquierda de la articulación. O sea, de esta chapa, ¿no? De la chapa ABC solamente. Entonces digo, la resultante de la carga linealmente distribuida es el área. Altura 4, base 4, aquí está. Altura 4, base 4, por su brazo de palanca. La resultante está en medio, a la mitad de la base 4, 2 metros, ¿no? Entonces 2 ya es negativo porque es girante horario con respecto a ese punto C. Y nosotros adoptamos, en este caso, horario positivo, solamente para el cálculo de reacciones. Nada que ver con esta convención que hicimos, ¿no? Nada que ver, son cosas distintas. Más el valor de B sub A, que es la otra fuerza, por su brazo de palanca, que es la distancia al punto C, que es 7 metros, ¿no? 4 más 3 es 7. No hay más fuerza, igual a 0, me queda que la B sub A es igual a 32 séptimos toneladas. Hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, pero ahora de toda la estructura. La B sub A que vale 32 séptimos positivo hacia arriba, la B sub D que es mi incógnita positivo hacia arriba, y la resultante vertical que es menos 4 por 4 hacia abajo negativo. Y me queda que la B sub D vale 80 séptimos toneladas. Y por último, una sumatoria de momentos en el punto D, ¿no? Una sumatoria de momentos en el punto D para anular esta horizontal, esta vertical. Y en resumen, con eso voy a obtener el valor de M sub D, que es el momento de reacción del punto D, ¿no? Que me dio horario positivo, 32 toneladas por metro. Y por último, la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0 y obtengo este valor de en la horizontal, ¿no? Que me dio a la derecha con un valor de 16 toneladas. ¿Tenemos el cálculo de reacciones? Sí. Ya calculamos cuánto valen las reacciones en los apoyos. Ahora me tocan los esfuerzos internos para este sistema real. ¿Qué consiste la obtención de esfuerzos internos? Voy a desmembrar la estructura tramo por tramo. Voy a aislar los tramos. Tramo AB, después el tramo BC, después el tramo CD. Y voy a hallar sus correspondientes ecuaciones de momento, ¿no? Entonces, primero
para la viga inclinada AB, en el punto, para separarlo de la estructura tengo que cortar en el punto B, ¿no? Porque antes de hacer el análisis tengo que aislarla. Entonces el punto A está suelto y el punto B es el que une a mi viga AB con la estructura. Entonces hago un corte en el punto B para separar eso. Lo corto. Y cuando yo corto un punto cualquiera, siempre me va a dar un empotrado, a menos que sea una articulación, pero este no es el caso. Corto el punto B y automáticamente se aísla esta barra B, pero ese punto B se vuelve un empotrado, o sea, con reacciones parciales desconocidas o esfuerzos internos. ¿Qué es lo que hice? Esta B sub A que está aquí, que valía 32 séptimos, yo tengo que trasladar, o mejor dicho, descomponer las fuerzas para que estén en dirección de los ejes locales, ¿no? Tienen que estar siempre en dirección de los ejes locales. Esta B sub A no estaba en dirección de ningún eje local, ni del 1 ni del 2, que son los ejes locales que yo opté para la barra B. Entonces descompuse su componente perpendicular a la barra AB y coincidente a la recta de acción o a la recta o al eje de la barra B. Ya ustedes saben hacerlo eso perfectamente. Y le da que la vertical es 96,35 toneladas y la horizontal 128,35 toneladas. Perfecto. El ángulo alfa me dio 53,13 grados, ¿no? Entonces no es más que sacar tangente del ángulo de este ángulo, ¿no? Cateto opuesto, que me da 4, sobre adyacente que 3 metros, despejo eso y me da alfa ese valor. Y saco las ecuaciones de momento. Fíjense, aquí la componente en vertical es la única que produce momento de izquierda a derecha. Y ese momento va a ser positivo, que va a ser 96,35 por una distancia X, ¿no? Que es lo que está aquí, mi ecuación de momento. Y esta fuerza de 128 sobre 35 está comprimiendo la barra. Entonces, como comprime es negativo. Antes, ya, una vez que yo saqué las ecuaciones de momento, yo hice, o mejor dicho, antes de hacer esto, yo hice el equilibrio, o sea, el cálculo de reacciones de estas reacciones parciales. Esta vez suba, ¿cuánto valía? Valía 32 séptimos hacia arriba. Para que se equilibre, su reacción tendría que tener el mismo valor, pero con sentido contrario. O sea, fíjense, hacia abajo. 32 séptimos, el mismo valor que este. Toneladas, y con una sumatoria de fuerzas verticales se equilibra, ¿no? Y se hace cero. Ahora, tomo un momento con respecto al punto B y digo, esta fuerza de B sub A se multiplica en sentido horario por este brazo de palanca, ¿no? Del punto A al punto B, que sería 3 metros. Entonces, 32 séptimos por 3 me dio 96 séptimos, que es la fuerza de momento. Y esta es antihorario porque es la que contrarresta al momento que genera la B sub A, que es horario. Entonces, perfecto. Ya tengo las reacciones parciales. Ahora, estas fuerzas de reacción de la barra B van a pasar de la barra izquierda a la barra derecha, ya no como reacción, que está pintada en color rojo, sino como carga o acción, ¿no? De la siguiente forma, fíjense, aquí está la fuerza de 32 séptimos hacia arriba, ya no hacia abajo, porque la transformamos de reacción a acción. Igual la fuerza de 96 séptimos ya no está en sentido antihorario, sino la pasamos a la otra barra BC, con sentido horario, porque la estamos llevando de reacción a carga. Perfecto. Ya tengo la barra C y coloco todas las cargas que tenga esa barra, que en este caso la única que era la distribuida, ¿no? De 4 toneladas sobre metro. Ahora, para aislar esta barra BC, también tengo que cortar en el punto C para desprenderla de esta otra barra que está más abajo. Entonces yo la corto, pero fíjense, al hacer este corte, la regla me dice que cuando ya un corte, siempre yo represento ese corte como un empotrado. Eso hicimos en el punto B, pero hay una excepción. Me dice que si yo corto en una articulación, como la articulación, sabemos que los momentos en la articulación son cero, entonces automáticamente este empotrado no va a soportar reacciones de momento. Entonces ya no será un empotrado,
En lugar de colocar un empotrado al hacer un corte de una articulación, colocamos un apoyo fijo, que se llama apoyo fijo ficticio, ¿no? Un apoyo fijo ficticio, ya no un empotrado. Esto solamente cuando cortamos en una articulación. Entonces aquí ya podemos hacer de nuevo el cálculo de reacciones parciales o esfuerzos internos. Entonces ustedes van a sacar aquí una sumatoria de fuerzas verticales, siendo esta fuerza vertical Q sub C incógnita, y van a ver que les va a dar este valor, 80 séptimos toneladas, que haciendo una sumatoria de fuerzas verticales de 32 séptimos, 4 toneladas por 4 y 80 séptimos, les va a dar 0. O sea, va a cumplir el equilibrio. Y si saca un momento con respecto al punto C, le va a dar 0, porque es una articulación, ¿no? Pueden hacer esa comprobación, no hay problema. Y sacan su ecuación de momento. Yo elegí adoptar mis ejes locales aquí a la izquierda, ¿no? Hubiera sido mejor si los hubiera adoptado en el lado derecho. ¿Por qué? Porque hubiera tenido menos carga sobre la vertical y la distribuida. Mientras que aquí en la derecha, al colocarlo aquí tengo más carga. La vertical, la distribuida y esta de momento. Y eso hace que al tener más carga, mi ecuación de momento sea más larga, más bultosa y más incómoda a la hora de integrar. Pero bueno, no quiere decir que porque sea más larga me va a dar un resultado distinto. No, tiene que salirme el mismo resultado. Pero bueno, hagámoslo así. Pero ustedes ya saben que hubiera sido más sencillo colocar mis ejes locales aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque tiene menos carga. Siguiente barra. Entonces, esta fuerza de reacción del punto C pasa como acción a la otra barra. O sea, para pasar de reacción a acción, pasa con el mismo valor, la misma dirección, o sea, en vertical, pero con el sentido contrario. En lugar de ir hacia arriba, hacia abajo. Pasa de reacción color rojo a carga color azul. Y aquí ya podemos hacer el equilibrio. Elijo mis ejes locales en el punto C. Recuerden que los ejes locales pueden colocarlo como ustedes quieran en la estructura real. El resultado no va a variar. Y saco mis ecuaciones de momento, ¿no? En este caso la única que genera momento es la distribuida. ¿Por qué? Porque esta carga de 80 séptimos no genera momento, solo genera esfuerzos normales. Entonces esfuerzos normales, como está comprimiendo, menos 80 sobre 7. Y la ecuación de momento de la distribuida es esta, ¿no? Con signo negativo porque tracciona la fibra superior y comprime la inferior. Teoría de Resi 1. Listo. Hasta aquí ya acabamos los esfuerzos normales, o sea, obtuvimos las ecuaciones de momento para todas las barras. Perfecto. Ahora hacemos el cálculo, los mismos cálculos, reacciones y esfuerzos internos, pero para la estructura virtual. Cálculo de reacciones para la estructura virtual. Ahora, recordemos que nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos estaba pidiendo calcular el desplazamiento angular absoluto. El desplazamiento angular absoluto. Entonces, ¿en qué consiste eso? Veamos. Cuando ustedes le piden calcular el desplazamiento angular absoluto, en este caso nos están pidiendo el desplazamiento angular absoluto del tramo BD. Cuando les dice absoluto, les quiere decir que ustedes van a ubicar primero el punto B y el punto D. Listo. Van a unir esos dos puntos con una recta imaginaria. Con una recta segmentada imaginaria. Unen y miden esa distancia. A mí me dio que esa distancia a la que yo llamé L vale 5,657 metros. O sea, con este 4 y este 4, ¿no? Esa distancia entre el punto B y D, donde me piden el desplazamiento angular absoluto, es 5,657 metros. Ahora, ¿qué me dice? Que ustedes en los extremos tienen que colocar un par de fuerzas. Un par de fuerzas. ¿Y qué es un par de fuerzas? Son dos fuerzas perpendiculares a una recta de acción que entre sí giran en sentido antihorario o en sentido horario. Es decir, que una tiene que estar abajo y la otra arriba, o sea, apuntando hacia arriba, o esta apuntando hacia arriba y la otra hacia abajo. Ninguna, por ningún motivo, ambas pueden ir hacia abajo ni ambas hacia arriba. Siempre tienen que tener sentido contrario para que cumpla con la condición de par de fuerza, ¿no? Y la pregunta, ¿qué valor va a tener esta fuerza? ¿Será que es unitaria? No,
no va a tener valor unitario. Su valor, entre comillas, unitario va a ser 1 sobre L. 1 sobre L. Ese va a ser el valor de cada fuerza. ¿Y qué es L? Es la distancia entre los puntos donde me piden ese desplazamiento, BD, que sacamos que es 5,657 metros. Entonces 1 sobre 5,657 metros me dio 0,177 toneladas. Eso para esta carga hacia abajo y eso para esta carga hacia arriba. Entonces ya no son valores unitarios, son valores unitarios por unidad de longitud. Entonces, para este caso es 0,177 toneladas. Hacen el cálculo para las reacciones virtuales. No cambian nada. Sumatoria de momentos en el punto C por izquierda de la estructura virtual. Cálculo de la vertical en A virtual. Sumatoria de fuerzas verticales. Cálculo de la B sub D virtual. B sub A hacia arriba, B sub D hacia abajo. Sumatoria de momentos en el punto D. Me dio M sub D virtual. El momento en D virtual. Y la sumatoria de fuerzas horizontales me dio el horizontal en D virtual. Perfecto, no varía absolutamente en nada, solamente es plantear la estructura con las cargas virtuales. Nótese que en la estructura virtual ya no existen las cargas que estaban al principio, solamente las cargas puntuales, ¿no? La que nos pide, en este caso, hallar el desplazamiento angular absoluto. Siguiente paso, esfuerzos internos del sistema virtual. Lo mismo, agarro, aíslo la primera barra, B, y ahora con los valores de mis esfuerzos internos. La vertical en A virtual me dio 0,0715. La descompongo en sus componentes perpendiculares y coincidentes a la barra y obtengo la ecuación de momento virtual, ¿no? Y lo mismo, hago el equilibrio para las reacciones parciales o esfuerzos internos. Igual, fíjense que algo que suele confundir. Cuando ya un corte en el punto B, fíjense, estoy cortando justo donde hay una carga. Y la pregunta frecuente es, ¿será que esta carga va a la izquierda? O sea, ¿pertenece al tramo AB o pertenecerá al tramo BC si es que está aplicada justo en el punto? La respuesta es, si vos cortaste en el punto B, no tenés que incluir en la viga AB las cargas que están justo en ese punto de corte. No, no se incluye. Fíjense aquí yo no incluí esa carga inclinada en este extremo, porque no se incluye. Pero ¿dónde va incluida? Va incluida en la siguiente viga, en el punto que no la estoy cortando. Aquí sí va, fíjense, la de 0,177. Aquí recién la estoy incluyendo en ese punto B. Entonces, mucho cuidado, ¿no? En ver dónde van las cargas. Si la ponía aquí, ya me iban a comenzar a salir resultados erróneos. Tengo que tener el cuidado. ¿Listo? Entonces, estas cargas de reacción de hacia abajo y antihorario pasan a la otra viga como acción, con el sentido contrario. Y ya va incluida esta carga inclinada que estaba aplicada en el punto B. Al hacer un corte en articulación, me dio un apoyo fijo ficticio, ya lo hemos visto, y calculo estas reacciones, que en este caso ya en horizontal, ¿no? Igual, y calculo la ecuación de momento y de normal. Paso estas reacciones como acción, con el mismo valor pero en sentido contrario. Y recuerden que los ejes locales de la estructura en la carga real son los mismos que la estructura con la carga virtual, ¿ok? No tienen por qué variar. Sacamos la ecuación de momento para esta barra CD y listo, ya tenemos terminado el paso de esfuerzos internos del sistema virtual. Ecuaciones de momentos virtual. Por último, hacemos una tabla resumen de fuerza, es decir, para tener un mayor orden y no confundirnos a la hora de hacer los cálculos, yo digo, hago una tablita, primera columna, el número de los tramos. Aquí va a ir el tramo AB, aquí el tramo BC y aquí el tramo CD. Segunda y tercera columna, enfilo las ecuaciones de momento para el tramo AB, lo coloco aquí. Para el tramo BC lo coloco aquí. Para el tramo CD lo coloco aquí. Ecuaciones de momento de la estructura real. Y para la estructura virtual lo coloco con un pequeño palito arriba de la M y coloco las ecuaciones de momento en su correspondiente orden. Ecuación de momento X para el tramo AB virtual, aquí está.
Para el tramo BC virtual, lo copio aquí. Para el tramo CD virtual, lo copio aquí. Perfecto. Y la última columna es la longitud de las barras. El primer término ya hemos visto que siempre va a ser 0. No es como en Resi2, que a veces va de 0 a 5, de 5 a 8, no. Aquí siempre es, y comienza de 0. ¿Okay? Y este segundo término es la longitud de mi viga. Por ejemplo, el tramo BC es de 0 a 4, porque mide 4 metros. Y así para cada viga. Y por último, F, plantear la ecuación de Moore. Cuando ustedes tengan asentamiento en los apoyos, para calcular cualquier desplazamiento que les pidan, tienen que calcular lo mismo, la integral de los momentos reales y virtuales, ese producto entre la rigidez. Y tienen que restarle, no es suma para los asentamientos, es resta. Restarle el efecto de los asentamientos. Estos son los asentamientos lineales, o sea, vertical y horizontal, y estos son los asentamientos angulares, o sea, los de momento, antihorario u horario. ¿Y listo? ¿Qué me dice la ecuación? Me dice multiplicar la reacción virtual, fíjense con el palito virtual, por el asentamiento en la dirección de la reacción. Igual aquí, la reacción de momento virtual. Estamos hablando de virtuales, no de reales, virtuales, por el asentamiento. Ya hago eso. Primero, previamente, calculo lo que ya hemos hecho previamente, ¿no? Antes, calcular el valor del producto de los momentos reales y virtuales. Aquí está, para el tramo AB, para el tramo BC y para el tramo CD. Sumo esos valores que los saqué de la tabla y me dan 3,5877 por 10 a la menos 4. El valor B, ahora sí, voy a mi pórtico y digo, ¿cuáles son mis dos desplazamientos? Son estos de aquí, ¿no? Tengo el vertical hacia abajo negativo y el horizontal a la derecha positivo. Entonces, eso los traigo aquí. Aquí primero el horizontal. Resto, como dice la fórmula, la horizontal en D virtual por el asentamiento en dirección horizontal. ¿Cuánto vale la reacción en D virtual? Me voy a la estructura virtual y digo, vale, aquí está, 0. Entonces coloco 0 y lo multiplico por el valor de su asentamiento. 0 por el asentamiento 0,003. ¿Y por qué ya se vale positivo? Porque iba a la derecha. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo eran nuestros asentamientos? O sea, ¿qué nos han dado de datos? Nos han dado que el asentamiento horizontal, que era ρ, así no es ρ, era ρ horizontal, era positivo porque va a la derecha y valía 0,03. O sea, 3 milímetros, ¿no? Pero recuerden que estamos trabajando en metro. O sea que tenemos que llevarlo de una vez a metro. No puedo reemplazarlo en milímetros. No sería coherente, ¿no? Y el otro asentamiento que era ρ vertical. ρ vertical. Que era negativo porque está yendo hacia abajo. Y nuestra convención decía que hacia arriba positivo. Y valía en metros 0,005 metros. Y un asentamiento angular que era en sentido antihorario, que ahorita vemos cuánto vale. Listo. Entonces, de esa forma, ¿no? La horizontal en D virtual valía 0, colocamos 0 y el ρ horizontal valía 0,003 metros. Y colocamos positivo porque va a la derecha. Perfecto. Este signo menos es de la ecuación, por si acaso. ¿Ok? De la ecuación. Sigamos sumando. Menos, que el menos es de la ecuación. La reacción donde está el asentamiento, que
Rho vertical del empotrado, ¿no? Rho vertical, ¿cuánto valía? Menos 0,005 metros. ¿Por qué vale menos? Porque va hacia abajo. Entonces lo coloco aquí. Menos 0,005 metros. Por la reacción de la reacción, o sea, la reacción del apoyo del que estamos hablando donde hay asentamiento. Recuerden que los asentamientos ¿de dónde eran? Era del empotrado D, ¿no? Entonces vamos a sacar la vertical. ¿Por qué vertical? Porque es asentamiento vertical de ese mismo empotrado, pero de la estructura virtual. Entonces busquemos cuánto vale la vertical en D virtual, que está aquí atrás, ¿no? Vertical en D virtual. Vale, aquí está. Vertical en D virtual, ¿no? Porque es de la estructura virtual. Vale 0,0715. Fijémonos hacia dónde va. Fíjense, está yendo hacia abajo. Entonces la convención de signos también aplican para las reacciones. Como esta reacción está yendo hacia abajo, el signo va a ser negativo, porque dijimos que hacia abajo era negativo y hacia arriba era positivo. Entonces ese 0,0715 colocamos el valor, pero con signo negativo. Y listo. Ya tenemos los valores y podemos hacer el cálculo. Y nos dio que los asentamientos lineales son menos 3,575 por 10 a la menos 4. Ya tenemos este valor. Ahora calculamos el subsiguiente valor, que es la ecuación de Moore para los asentamientos angulares, que es igual que esto. Yo le llamé C, igual, con signo negativo. Entonces el asentamiento angular que nos habían dado de datos, recuerden que valía 0,002 radianes, ¿no? Aquí no hay que transformar a metros, nada, porque ya está en unidades angulares de radianes. Entonces, ese tita en el punto D valía 0,002 radianes. Como está girando en sentido antihorario, es positivo. Entonces lo coloco aquí, 0,002 radianes positivo, porque gira en sentido antihorario. Ahora, M sub D virtual, que es la reacción de momento referente a este desplazamiento angular. Como este es un desplazamiento angular del D, obviamente voy a sacar cuánto vale el momento virtual del punto D. Entonces veamos cuánto vale. Me voy a mi estructura virtual y digo cuánto vale ese momento virtual en D. Aquí está. Momento virtual en B vale 0,508 o 5008 toneladas por metro. Bien, vale eso. Fijémonos en qué sentido va. El momento en D, fíjense, la reacción virtual está yendo en sentido horario, contrario a nuestra adopción. Nosotros dijimos antihorario positivo y horario negativo. Entonces, como va en sentido horario, tiene signo negativo. Entonces, lo colocamos ese valor de menos de 0,5008, pero con signo negativo, porque iba en sentido horario, contrario a nuestra adopción. Sumamos esto y obtenemos los desplazamientos o asentamientos angulares. Y listo, ya tenemos los tres componentes de nuestra fórmula, ¿no? El A, el B y el C. Y con esta formulita, que es la ecuación de Moore para pórticos planos con asentamiento en los apoyos, al sumar estos tres valores, obtenemos el desplazamiento que nos pide el ejercicio. El desplazamiento angular absoluto de los puntos B y D, que es sumar nuestros datos A, B más C. A más B más C, que ya los calculamos, y la solución nos da que el desplazamiento angular absoluto de los puntos B y D es 1,00287 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Por qué radianes y no metros? Porque estamos hablando del desplazamiento angular absoluto, ¿no? Estamos hablando de movimientos angulares, y todo lo que es angular, unidades son radianes. Y esa es la solución del problema.